Buenas, ¿cómo les va? En este video vengo a explicar un poco lo que es y cómo se realiza la división entre polinomios. Pero antes de ver lo que es y trabajar con polinomios, recordemos un poquito cómo realizábamos la división cuando teníamos que trabajar con números enteros. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente división. 65 dividido 3. En expresión fraccionaria, donde veo el 65 es el numerador y el 3 el denominador. También lo podemos encontrar escrito en forma horizontal como 65 dividido 3. Para plantear esta división, lo que hacíamos, en este caso, era escribir lo que conocemos como dividendo. Vamos a escribir el número, que dividendo sería el 65 en este caso, es decir, el valor al cual vamos a dividir, y el divisor, que sería el valor el cual me divide. Para realizar la división, lo que hacíamos era tomar este número, tomar el primer dígito, y pensar algún valor que tuviéramos que multiplicar por 3 y acercarnos lo más que podamos sin pasarnos. En este caso, podemos decir que si multiplico por 2, 2 por 3 me queda en 6, y ese era el valor que se le iba a restar, imaginariamente, no hacía falta que lo escribiéramos, pero se le iba a restar el primer dígito del dividendo. Una vez que planteáramos la resta, 6 menos 6 se me iba, y en este caso bajaba solamente el 5. Como observo, el valor es mayor que el divisor, por lo cual puedo continuar con la división. Pienso ahora en un número que multiplicado por 3 se acerque lo más que pueda a 5 sin pasarse. Y en este caso veo que lo puedo multiplicar por 1. ¿Sí? 3 por 1 o 1 por 3 me da un total de 3, que sería el valor que le voy a restar acá. 5 menos 3. Y acá observaba que cuando tenía un valor menor que el divisor, dentro del campo de los números enteros, la división terminaba acá. Y este valor, el cual siempre era menor que el divisor, era conocido como resto de la división. Y estos que están acá, como el cociente. En toda división se verifica además el algoritmo de la división que me dice que si yo multiplico el valor del divisor por el cociente, es decir, si yo hago el producto entre estos dos valores y a eso le sumo el resto, si yo multiplico estos dos y le sumo el resto, me tiene que dar como resultado el valor del dividendo, es decir, del cual partí la división. Fíjense que si multiplicamos rápidamente, digo 3 por 21 son 3 por 2 son 6, 3 por 1 son 3, es decir, 63. Más 2, 65. Esta es una división clásica entre números enteros, donde el resto de la división es 2. Veamos ahora un último repaso. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando yo planteaba esta división? En algunas divisiones, yo puedo ver que si resolvemos como recién, si bueno, a ver, multiplico por 2, 2 por 3 son 6, el valor que resto, se cancela, baja el 9 solamente. Acá veo que al 9 lo puedo obtener de forma exacta haciendo 3 por 3. Entonces, en este caso, ¿qué sucedía? El resto de la división me daba 0. Y eso era muy importante, porque si el resto de la división es 0, cuando yo voy a verificar en el algoritmo, yo sé que solamente tengo que hacer el producto de 3 por 23 para llegar al dividendo. Es decir, al número al cual yo partí, lo puedo expresar como una multiplicación, donde cada uno de estos elementos que forman parte de la multiplicación le conocemos como factores. Noten que esto solo sucede cuando la división es exacta. En este caso decimos el 69 es divisible por 3. ¿Sí? O sea que, dicho de otra manera, el 69 es múltiplo de 3. Por eso lo puedo escribir como un producto de sus factores. Veamos ahora, analicemos lo que vimos recién y comparémoslo llevado a lo que sería polinomios. A ver, ¿qué pasa? Borremos un poquito el pizarrón. Veamos ahora cómo sería la división pensada entre dos polinomios. Tenemos dos polinomios, el polinomio P y el polinomio Q, o el polinomio dividendo y el polinomio divisor. Lo primero que tenemos que verificar para plantear o para poder pensar la división al menos, la condición es ver si el grado del polinomio dividendo, es decir, el grado de P, es mayor o igual que el grado del polinomio divisor, en nuestro caso, el polinomio Q. Es decir, el polinomio numerador tiene que ser de un grado mayor o igual que el polinomio denominador. De esa manera yo puedo pensar y plantear la división. Reemplacemos un poquito acá. Suponemos nosotros tenemos, bueno, un polinomio dividendo, que es el cual nosotros vamos a plantear la división, que es el polinomio p de x. En este lugar va a venir el polinomio divisor, que es el polinomio q de x. Y cuando nosotros planteamos la división, vamos a obtener dos polinomios probablemente. Por un lado, el polinomio c, conocido como el polinomio cociente, el polinomio resultado, y por otro, el polinomio r, conocido como polinomio resto. En toda división, por supuesto que se tiene que verificar el algoritmo, que ahora viéndolo con forma de polinomios,
podemos ver que el algoritmo me dice que yo tengo que multiplicar el divisor y el cociente, es decir, el producto entre el polinomio Q y el polinomio C. A eso sumarle el resto y voy a obtener como resultado el polinomio del cual partí con la división. Ciertas características que se van a verificar en todas las divisiones son las siguientes. Primero, el polinomio cociente, el grado del polinomio cociente, siempre va a ser menor o igual que la resta entre los polinomios involucrados en la división. Es decir, la diferencia entre el grado de P, y el grado de Q, de X. La siguiente característica es que el resto del polinomio, el grado del resto, siempre tiene que ser menor que el grado del divisor. Y esto es muy importante porque cuando yo acá en el resto obtenga un polinomio de grado menor que el divisor, me indica que ya no puedo continuar con la división. Y por último, una característica particular que tiene que ver con el polinomio resto. En aquellas divisiones en las que el resto de la división sea 0, entonces vamos a decir que los dos polinomios son divisibles. O sea que P es divisible por Q. Eso quiere decir que la división me da exacta. Si yo observo en el logaritmo, el resto va a valer 0. Entonces, el polinomio P lo puedo escribir como Q por C. Es decir, como el producto de otros dos polinomios. Y esto me va a servir muchísimo, muchísimo, porque es la idea básica que se utiliza para poder expresar un polinomio como producto de sus factores. Pero bueno, dejo ahí un segundo para que copiemos y vamos con un ejercicio puntual, así vemos cómo se realiza la división entre polinomios. Vamos a plantear esta división entre polinomios. Vemos que tenemos el polinomio P dividido el polinomio Q. Acá tenemos el polinomio dividendo y el polinomio divisor. Lo primero que podemos analizar es el grado del polinomio dividendo y vemos que es un polinomio de grado 4. Cuando observamos el grado del polinomio divisor, vemos que es de grado 2. O sea que el polinomio dividendo es de grado mayor, por lo cual podemos plantear la división. Vamos a trabajar con el dividendo completo y ordenado. Es decir, vamos a comenzar por su parte literal de mayor exponente. Entonces escribiremos 4x a la cuarta. Luego sigue parte literal x al cubo menos 2x al cubo. Parte literal x al cuadrado. Parte literal 8x. Y por último, término independiente. De esta manera tenemos el polinomio dividendo completo y ordenado. Este polinomio ya estaba completo, pero si no, lo podríamos haber completado con los términos que faltan, agregando coeficientes ceros. Recuerden eso. Con el polinomio divisor solamente necesitamos que esté ordenado. Así que si no está completo, no hay problema. Fíjense que este polinomio lo escribimos de manera ordenada y nos queda 3x más 1. Y ahí tenemos nuestro cuadro listo para empezar a plantear la división entre esos dos polinomios. Para encontrar el primer término de nuestro polinomio cociente, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el primer término, es decir, el término de mayor grado del polinomio dividendo y el de mayor grado del polinomio divisor. Y vamos a plantear, yo voy a hacer acá a un costado mi cuenta de cálculos auxiliares, voy a plantear la división entre estos dos monomios, es decir, el cociente entre 4x a la cuarta y 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En la división de monomios. Los coeficientes se trabajan entre sí. Si es posible, la división se resuelve, es decir, si son valores divisibles entre sí, como es este caso. 4 sobre 2 es divisible, lo puedo representar como un 2, porque 4 dividido 2 me da 2. Si los valores que tengo en los coeficientes no son divisibles, lo dejo escrito como fracción, no hay problema. Una vez que resuelvo la operación entre los coeficientes, paso a trabajar con las partes literales. Y acá voy a aplicar una propiedad de potencia que es conocida con el nombre de productos de potencias, cocientes de potencias de igual base. ¿Qué me dice la propiedad cociente? Que cuando yo tengo dos potencias que son iguales, que tienen la misma base, dos potencias que tienen la misma base y que entre ellas se están dividiendo,
puedo plantear la resta entre sus exponentes. Entonces puedo decir que x a la cuarta dividido x a la 2, lo que me va a quedar es una x elevado a la resta entre estos exponentes. 4 menos 2, 2. Y acabo de encontrar el primer término que va a ocupar lugar en mi polinomio cociente. Ahora, con esto comienza lo que yo llamo como el periodo en la división entre polinomios. Cuando planteamos la división entre polinomios, llega un momento en el que uno comienza un periodo de pasos, ¿sí? Un ciclo de pasos, en las que el primer paso consiste justamente en hacer lo que hicimos recién. Trabajar con los primeros términos, es decir, los términos de mayor grado, y entre esos monomios encontrar el cociente de esos dos, que será el primer término justamente de nuestro polinomio cociente. Una vez que encontré este término, el segundo paso de nuestro ciclo consiste en multiplicar justamente. Multiplicar este monomio por el polinomio de arriba, por todos los términos del polinomio de arriba. Entonces vamos a ir aplicando una distributiva, que yo la voy a marcar con estas 3 flechas que quedan acá, y los resultados los vamos a ir escribiendo ordenadamente debajo del polinomio dividendo. Vamos por partes. Cuando yo multiplique mi cociente por el primer término del divisor, me va a quedar 2 por 2, 4. Y x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. En este caso, al multiplicar, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces, multiplico los coeficientes y sumo los exponentes. 2 por 2, 4, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Ese valor que acabo de obtener es el que se le va a restar al polinomio dividendo. Por eso, si bien me dio positivo, me dieron 4x a la cuarta positivas, yo las voy a escribir a este lado cambiadas de signo porque vienen restando. Obvio que debajo de la columna que contiene términos con la misma parte literal. Continúo aplicando distributiva. En este caso vamos a aplicar la distributiva del 2x al cuadrado por 3x. Cuando multiplico los coeficientes me queda en 6, 2 por 3, 6 positivo, x al cuadrado por x a la 1, me queda un total de x a la 3. Serían 6x al cubo. Si le cambio el signo, me queda un total de menos 6x al cubo. Cuando multiplico por el último término de mi divisor, 2x al cuadrado por 1, me queda un total de 2x al cuadrado. Recuerden siempre, en este caso me olvidé, cambiarle el signo luego de multiplicar. Una vez realizada la distributiva por el divisor, lo que vamos a hacer es restar los términos semejantes de acuerdo a sus partes literales. Observen lo que sucede. En el primer caso, que tengo 4x a la cuarta menos 4x a la cuarta, este término se me va a ir, porque es 4 menos 4. Entonces lo que puedo hacer es simplemente cancelarlo. Siempre, cuando voy planteando la división, la idea es ir suprimiendo los primeros términos. Así que esto es algo muy importante que pase. Cuando sigo con los términos de parte literal x al cubo, en este caso, me queda menos 2 menos 6, me da un total de menos 8x al cubo. Sigo, tengo más 2 menos 2. Acá estas partes literales, estos términos también se me van a cancelar. Puedo escribir como más 0x al cuadrado. El 8x veo que no tengo con quién agruparlo, directamente bajo, y el 5 pasa lo mismo. Acabo de concluir el primer periodo o el primer ciclo de los que yo digo que tenemos que atravesar cuando planteamos la división entre polinomios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repetir desde el primer paso. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Bueno, al principio tomamos el primer término del polinomio dividendo, es decir, el de mayor grado, y lo dividimos por el del divisor. Acá está. Le vamos a poner primero. Bueno, ahora vamos a plantear algo parecido, algo igual o similar, pero con este polinomio. Es decir, vamos a tomar ahora este primer término y lo vamos a dividir por el primer término del polinomio divisor. A ver, planteémoslo acá. Me quedaría, por un lado, menos 8x al cubo sobre 2x al cuadrado. Planteo la división entre sus coeficientes, menos 8 sobre 2 me da un total de menos 4, y al restar sus exponentes, 3 menos 2, me queda un exponente 1, que no hace falta escribir. Y de esta manera acabo de encontrar el segundo término que corresponde al polinomio cociente de esta división. ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, tomar este término y ahora aplicar distributiva para cada uno de los 3 términos del divisor. Entonces empecemos. Una vez que multipliquemos, los vamos escribiendo acá abajo, cambiados de signo para poder después restar. Veamos. Menos 4 por 2 me da un total de menos 8. Y x por x al cuadrado, si sumo los exponentes, me queda x al cubo. O sea que serían menos 8x al cubo. Al cambiarle el signo, entonces escribiría más 8x
al cubo. Sigo con la multiplicación. Menos 4 por 3 me da un total de menos 12. Y x por x, x al cuadrado. O sea que me estarían dando menos 12x al cuadrado. Si le cambio el signo, más 12x al cuadrado. Luego me queda multiplicar el 4x negativo por 1, que eso me da un total de 4x negativo. Al cambiarle el signo me queda un total de más 4x. Ya no tengo por qué más multiplicar, acabo de completar la distributiva. Podemos entonces realizar la resta y cerrar el periodo o el ciclo. Veamos, los primeros términos veo que me quedaron opuestos, es la idea, porque de esta manera, menos 8 más 8 me da 0 y puedo simplificar. 0 más 12 me queda un total de 12x al cuadrado. 8 más 4 me queda un total de 12x. Y el 5 no tengo con quién agruparlo, directamente bajo. Observo, el polinomio que me está quedando es de grado 2. Y el polinomio divisor también es de grado 2. Esto quiere decir que tengo que continuar con la división. Cuando la división está terminada, el polinomio que me quede acá tiene que ser de grado menor que el divisor. Entonces, llegado a este punto, tengo que otra vez, como hicimos al inicio, plantear el cociente entre los primeros términos de cada uno de los polinomios. Es decir, el término de mayor grado que tengo en este caso acá, dividido el término de mayor grado del polinomio divisor. Vamos a plantearlo acá, me quedaría en el tercer paso, 12x al cuadrado dividido 2x al cuadrado. Fíjense que cuando planteemos el cociente entre los coeficientes, me va a quedar un total de 12 dividido 2, 6. Y x al cuadrado con x al cuadrado se cancelan por completo con las x. Entonces, el último término de mi polinomio buscado, el polinomio cociente, es un término independiente. Es decir, 6 positivo. Una vez encontrado el valor, comienzo ahora a plantear la propiedad distributiva con los 3 términos del polinomio divisor. Veamos. 6 por 2 me queda un total de 12. 12x al cuadrado, que si le cambio el signo lo voy a escribir como menos 12x al cuadrado. Observo que ya me están quedando valores opuestos, es la idea, ya sé que estos términos se me van a simplificar. Termino de hacer la distributiva. 6 por 3x, 6 por 3, un total de 18. Me estarían dando 18x positivas. Si les cambio el signo, menos 18x. Y por último, 6 por 1 me queda un total de 6. Cambiado de signo, menos 6. Planteo la resta, observo que los primeros términos se me cancelan. Veamos qué pasa con lo siguiente. 12 positivo menos 18 me da un total de menos 6x. Y 5 positivo menos 6 me queda un total de menos 1. Observo en este caso, veo que el polinomio que hallé o el que encontré ya es de grado 1. Es de grado menor que el polinomio divisor. Por lo cual puedo concluir de que acá termina la división. Bien, observemos ahora un poco la información que tenemos. Acabamos de encontrar el polinomio cociente y el polinomio resto de esta división. División de la cual conocíamos el dividendo y el divisor. Así que ordenemos un poco la información que tenemos, dejemos un poco escritos los datos y veamos cómo podríamos verificar ahora si la división está bien hecha aplicando el algoritmo de la división. Bien, ya tengo acá escrito lo que serían los polinomios que acabamos de encontrar, el polinomio cociente y el polinomio resto, y lo que sería el algoritmo de la división. Fíjense que el algoritmo me está diciendo que yo lo que tengo que hacer es el producto entre el polinomio divisor y el polinomio cociente. Una vez realizado este producto, tengo que sumarle el resto. Entonces, yo lo voy a ir planteando. Primero que nada voy a escribir el polinomio divisor, que ya que está voy a aprovechar de escribirlo ordenado, y a este polinomio lo voy a multiplicar por el polinomio cociente. 2x al cuadrado menos 4x más 6. Una vez que realice el producto entre estos polinomios, voy a sumarle el polinomio resto, que es igual a menos 6x menos 1. Y esto me tiene que dar como resultado el polinomio del cual yo empecé dividiendo, es decir, el polinomio original. Para empezar con la multiplicación entre estos polinomios, tenemos que hacer distributiva. Es decir, tenemos que tomar el primer término del primer polinomio y aplicar distributiva hacia cada uno de los tres polinomios, de los tres términos, perdón, del segundo polinomio. Yo lo voy a ir planteando acá a un costado. Es decir, voy a plantear la distributiva del 2x al cuadrado. La distributiva.
Entonces fíjense que me va a quedar 2x al cuadrado por 2x al cuadrado, me queda 2 por 2, un total de 4. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Cuando sigo multiplicando por el siguiente término, 2 por menos 4 me queda un total de menos 8. X al cuadrado por x a la 1, si sumo los exponentes, me queda x a la 3. Y por último, 2 por 6 me da un total de 12, positivo. 12x al cuadrado, no me olvido de eso. Y acabo de aplicar la distributiva del primer término del divisor. Vamos ahora con la distributiva del segundo, que la voy a plantear por acá debajo. La distributiva del término 3x. Y me va a quedar así. Cuando diga 3x por 2x cuadrado, 3 por 2, 6. X por x al cuadrado, x al cubo. Lo voy a ir acomodando debajo de la columna de x al cubo, para después que se me haga más fácil agrupar. Dijimos 3 por 2, 6. X por x al cuadrado, x al cubo. 6 positivo. 3x por 4x negativo me queda un total de menos 12x al cuadrado. Y por último, 3x por 6, 18x positivo. Vamos a plantear la distributiva del último término del divisor, que sería el 1, que justamente al multiplicar por 1 lo que me va a hacer es quedar todos los términos iguales. 1 por 2x cuadrado, 2x cuadrado. 1 por 4x negativa, 4x negativas. Y por último, 1 por 6 más 6. Una vez planteada esta regla, lo que hice es toda la distributiva entre estos dos polinomios, es decir, el producto entre Q y C. Lo que puedo hacer acá mismo es agregar los términos que corresponden al resto, porque recordemos que el resto se va a sumar al producto entre Q y C. Y dado que el producto entre Q y C está planteado acá, podemos agregar los términos del resto en las columnas que correspondan de acuerdo a sus partes literales. Es decir, parte literal x a la 1 debajo de las partes literal x a la 1. Término independiente debajo del término independiente. Veamos ahora que si agrupamos de acuerdo a sus términos semejantes, el primer término no tiene con quién agruparse, es decir, baja directo. 4x a la 4. En el segundo término, el de las partes literal x al cubo, tengo un menos 8 más 6. Menos 8 más 6 me da un total de menos 2x al cubo. Con las partes literal x al cuadrado sucede que 12 positivo menos 12 se me cancela. 12 menos 12 me da 0. O sea que estas 12 de acá, con estas 12 las puedo simplificar. Eso me queda como resultado 2x cuadrado positivos solamente. Sigo agrupando. Tengo 18x menos 4. 18 menos 4 me queda un total de 14. Y 14 menos 6 me queda un total de 8x. En el último término, 6 positivo menos 1 me queda un total de más 5. Y observemos que acabo de obtener en forma ordenada y completa, en este caso, el polinomio p de x, que es el que se encuentra acá. Notemos que acá no está ordenado. Fíjense, 4x a la cuarta, 4x a la cuarta, menos 2x al cubo, más 2x cuadrado, más 8x, más 5. Entonces logramos verificar el algoritmo de la división, por lo cual decimos que la división entre los polinomios p y q está correcta.